Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 26 de agosto. Ya estamos en la 21ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, entonces vamos al misal, misal de agosto. Bueno, todavía no nos aparece. Mira, veamos. Mm, Bueno, creo que ya. Listo. Bueno, un problemita acá de tecnológico, pero ya está solucionado. Muy bien, vamos entonces a nuestra al día 26 de agosto, ¿no? Lunes 26 de agosto. La iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús Ornet e Ibars, una santa española, ¿no? No es la que conocemos, Santa Teresa de Jesús. Mm, Esta es más reciente, ¿no? Del siglo XIX. Muy bien. Vamos a la primera lectura y tenemos el comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La segunda carta, ¿no?, del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Entonces, este es una nueva lectura que empieza en esta 21ª semana, ¿no? Bueno, entonces veamos qué nos dice San Pablo. ¿Qué les dice a los tesalonicenses, ¿no? Son los habitantes de Tesalónica, ¿no?, en la parte ya griega de Europa. Bueno, entonces dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Este es bien conocido el saludo de San Pablo, ¿no?, en sus cartas. Bueno, continúa entonces. Debemos dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, pues su fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de ustedes. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por su paciencia y su fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Bueno, entonces aquí San Pablo, después del saludo, les dice, ¿no?, que ellos están en prueba, soportando las persecuciones de los judíos, como también de los romanos, ¿no? Bueno, y continúa. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguen a ser dignos del reino de Dios, por el cual padecen. Nuestro Dios los haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. La tarea de la fe
o la obra de la fe, ¿no? En otras versiones es con el propósito de hacer el bien y la obra de la fe. Eh, bueno, sí, la obra ergos, eh, que sería más, más corriente, ¿no? Que se refiere a, pues, a la tarea como obra en el amor, ¿no? Sí, en la primera carta lo dirá. La tenacidad de las obras de amor, obras de misericordia también, ¿no? Pero aquí menciona entonces hacer el bien y las obras de la fe, o la obra de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es importante, ¿no? Esta parte porque eh, por todo lo que están padeciendo, pero especialmente por creer, ¿no? Y obedecer a la palabra del Señor Jesucristo, de su Evangelio, ellos están, dice, siendo glorificados, ¿no? En Jesucristo. Entonces, de la misma manera que ellos con su padecimiento, sus tribulaciones, sus sufrimientos, ¿sí? Glorifican el nombre de Jesucristo, y ellos también son glorificados, ¿no? Por eso dice, de este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, o sea, en Jesucristo. Bueno, muy bien, vamos al Salmo responsorial de este lunes 26 de agosto y tenemos el Salmo 95. Salmo 95 es de alabanza, ¿no? Y, y de canto y de bendición. Su estribillo o responso es: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Bueno, entonces nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Los cánticos, bendiciones, alabanzas a Dios, ¿no? Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Entonces aquí toca un poco la parte mesiánica, ¿no? A todas las naciones. Entonces ya es un salmo de alabanza universal, ¿no? Porque todas las naciones es toda la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. O sea, los ídolos, ¿no? Que son los dioses falsos, precisamente son nada. Y está Dios, ¿no? Que es el creador de todas las cosas. Muy bien, y terminamos este día, 26 de agosto, con el Evangelio. Pues continuamos con San Mateo. El Evangelio según San Mateo, ahora el capítulo 23, versículos del 13 al 22. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes,
ni dejan entrar a los que quieren. Bueno, este es el famoso quinto discurso, ¿no?, de San Mateo, dirigido a los judíos, a los fariseos, ¿sí?, a los escribas, a los sacerdotes. Recuerden que la progresión de San Mateo ha sido desde el comienzo, ¿no?, narrando todas las cosas que hacía Jesucristo y todo lo que se encontraba eh, como adversidad viniendo de los judíos, ¿no?, de los fariseos especialmente, ¿no? Esa era el los que estaban siempre siguiéndolo para ver cómo lo hacían caer, ¿no? Y, haciéndole preguntas capciosas y tratando de matarlo. Bueno, pero ahora les dice, ¿no?, después de todo eso, les empieza a decir lo que son. Y es un discurso duro, que el mismo Dios les diga a los dirigentes religiosos, ¿no?, porque aquí es dirigido a los escribas, fariseos, principales y sacerdotes de los judíos, ¿no? Continúa: "Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la Gehenna, el doble de ustedes". Bueno, recuerden que la Gehenna es el infierno, ¿no? Es el lugar de la condenación eterna, ¿no? Los judíos le decían Gehenna, que es diferente al Sheol. El Sheol era el ultramundo, digamos, ¿no?, donde iban a parar los muertos, pero no necesariamente eran los condenados. La Gehenna sí, aquí estaban el fuego eterno, ¿no? Bueno, ahora menciona prosélito. A los judíos tenían también como función hacer prosélitos, ¿no? O sea, el prosélito es el producto del proselitismo, ¿no? Convertían gentiles, ¿no?, que pues tenían obviamente que circuncidarse y obedecer la ley, ¿no? Entonces se hacía un gentil, se convertía en judío, se hacía judío, ¿no? Por eso se les llamaba prosélitos. Pero era tanto el fanatismo, digámoslo así, que les metían los judíos, los fariseos, a los prosélitos, que los hacían eh, doblemente merecedores de la condenación eterna, como dice aquí, ¿no? El doble que ustedes. Ahora, eran los que más se oponían a Jesucristo, ¿no? Los que más se oponían. Porque los judíos a los prosélitos los incitaban, ¿no?, a que se opongan, porque pues era contrario, ¿no?, a Moisés, a la ley y a Dios mismo. Bueno, continúa San Mateo. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Bueno, los judíos hacían muchos juramentos
y muchos votos, ¿no? Especialmente los que se hacían en el templo, juramentos. Entonces ellos, por ejemplo, le encontraban más valor, ¿no? a- al oro del templo, que recubría, ¿no? Por ejemplo, el arca de la alianza estaba recubierta de oro. La mesa de los panes de la proposición era cubierta de oro. ¿No? El candelabro, bueno, muchos objetos eran de oro. Entonces, quien jura por el templo no obliga. O sea, no es nada, dicen otras versiones, ¿no? Pero el que jura por el oro del templo sí obliga. ¿Por qué? Porque se veía ahí la materialidad, ¿no? Le encontraban el valor del oro y no al hecho de ser el templo, la casa de Dios, ¿no? Del mismo Dios. O por ejemplo, cuando decía, jurar por el altar no obliga, ¿sí? Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga, ¿no? O sea, que se tenía que pagar, no se podía eh, salir, ¿no? Del juramento. Entonces, obviamente estaban en un error. Y aquí el Señor Jesús les dice, ¿no? Necios, ¿qué es más, el altar o la ofrenda? ¿Sí? Jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Entonces les dice, ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? ¿Mm? Entonces el altar consagraba la ofrenda, ¿no? Porque sin el altar la ofrenda no era nada. Pero ellos le daban más valor a la ofrenda que al altar que consagra la ofrenda. Entonces siempre se iban por el valor material de por el materialismo, ¿no? Pero no por la parte, eh, digamos, que representaba la divinidad, como el templo, el altar, ¿sí? El cielo. Por eso aquí lo dice al final, ¿no? Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él, que es Dios mismo. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él, el trono de Dios. Bueno, entonces, este, eh, este discurso todavía no termina, ¿no? Vienen otras cosas que les hace ver a los judíos como ciegos. Bueno, y aquí falta en- hay un versículo que falta, que es el versículo 14, ¿no? Si tienen otras versiones pueden mirar, en el cual dice, más o menos, eh, no lo sé de memoria, pero dice, eh, hipócritas, necios, porque roban la casa de las viudas, ¿no? Por las oraciones interminables. Entonces ahí había un aprovechamiento de los fariseos, ¿no? Haciendo largas oraciones, ¿no? Para que, pues, las viudas, que eran las que más requerían oraciones por su situación, pero eso tenían que pagarlo, ¿no? Y obviamente aquí está el aprovechamiento que hacían los judíos de su estatus como doctores de la ley, escribas, sacerdotes, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias y bendiciones.